Don Javier Gómez de Liaño, abogado, buenas noches. Señor letrado, ¿cómo estamos? Bueno, buenas noches. ¿Cómo se le queda el cuerpo a usted escuchando estas cosas de la ministra portavoz cuando hoy tenemos los titulares que destacan precisamente el hecho de que la Comisión Europea lo que está diciendo que esto es una autoamnistía y que no se hace por el interés general, sino por el interés particular de Sánchez, en función de la necesidad de que tenía 7 votos fundamentales para ser investido? Y si no hubiera habido amnistía, por eso habla de autoamnistía. Bueno, el cuerpo no se me queda, no sé qué me queda mal. Lo que me queda mal es el ánimo y el espíritu, ¿no? Porque todo lo que está circulando en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la Ley 1/2024 de julio de la Ley de Amnistía, lo han dicho y lo han dicho muy bien juristas de un prestigio tan reconocido como don Manuel Aragón Reyes y otros muchos que le han seguido. Y lo ha dicho certeramente también el representante de la Comisión esta mañana ante la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia es una sentencia y la ley es una ley arbitraria, es una ley que no obedece o no responde al interés general, es una ley que está hecha no desde la racionalidad, sino desde el capricho para favorecer a aquellos que te proporcionaron la mayoría suficiente como para poder ser investido como presidente del gobierno, y todo eso es un cóctel que realmente produce en cualquier jurista una preocupación, una inquietud relevante. No sé lo que terminará haciendo o resolviendo la gran sala del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero desde luego, oyendo las intervenciones, sobre todo la del abogado general, creo que en estos momentos hay argumentos más que suficientes para que esa ley sea declarada contraria a los intereses de la Unión Europea y sobre todo contraria a los intereses de la racionalidad jurídica y del derecho. Porque en el fondo, tanto la ley como la sentencia del Tribunal Constitucional Español tienen una apariencia de juridicidad, pero solo una apariencia de juridicidad. La realidad es que lo único que hace es responder más bien al derecho o al interés de prestar unos servicios que al interés de la ley. Pero yo me imagino, don Javier, que además de los recursos presentados por la Audiencia Nacional, por el Tribunal de Cuentas, el hecho de que son efectivamente contrarios a esa amnistía, el del Tribunal de Cuentas, por cierto, lo que dice es que bueno, por culpa de esta amnistía no hemos podido investigar si se ha utilizado dinero de la Unión Europea, dinero de fondos europeos, en el proceso independentista. Y por eso está en contra, lógicamente, de que se amnistía a estas personas. Pero luego, hombre, tenemos el caso concreto de aquellos que consideran que efectivamente la propia Comisión consideran que esto debe considerarse como autoamnistía porque se ha tratado de obtener el apoyo parlamentario de quienes se benefician y queden impunes con la misma. ¿Qué peso específico tiene el hecho de que la Comisión Europea, ante ese Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, esté en contra de que se aplique la amnistía? En principio, los argumentos de la Comisión Europea suelen tener un peso notable en la gran sala de justicia. Eso es la tradición jurídica de la Unión Europea. Más en un caso como este, que viene precedido, como bien ha puntualizado usted, por el informe que había hecho en su momento la Comisión de Venecia. Yo creo que se trata de un supuesto de antijuricidad muy descarada, en el sentido de que cualquier persona que no sea docta en derecho o experta en leyes es capaz de darse cuenta de que es una ley, como lo fue la sentencia del Tribunal Constitucional, hecha a la medida de las conveniencias tanto del gobierno como del partido a quien beneficiaba la amnistía. Mi pronóstico, no sé lo que valdrá, pero en principio entiendo que cabe ser optimista desde el punto de vista de pensar que la ley
de amnistía, perdón, la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal de Cuentas en el caso de afectar los intereses de la Unión Europea, como la cuestión de constitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional sobre la amnistía respecto a los imputados o acusados por los RC, son cuestiones que tendrían que prosperar en el ámbito o en el seno del tribunal, en la gran sala, como he dicho, del Tribunal Superior de la Unión Europea. Don Javier, le pregunto, bueno, no sé cuándo se va a pronunciar, cuándo va a sentenciar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No sé si se toma mucho tiempo para el fallo, pero en cualquier caso, si el fallo es contrario al gobierno de Sánchez, o sea, contrario a la aplicación de la amnistía, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero que pasaría sería que España quedaría en una posición de ser un país que está al margen del principio de legalidad de la Unión Europea. Yo creo que por sí mismo ese reproche sería de una severidad pasmosa, ¿no? Lo que vaya a tardar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no lo sé. Mi lema en estos casos es que la justicia tiene que girar como los astros, despacio pero sin descanso. Los cálculos, pues quizá a finales de año tengamos la sentencia o la resolución definitiva. Y insisto en que para España, en el supuesto de que sea estimada aceptada la cuestión de constitucionalidad, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal de Cuentas, significaría un gran revés para España y para el prestigio de la jurisdicción constitucional española, que realmente en estos momentos está pasando por un bache de importancia. El Tribunal Constitucional hace años que ha dejado de ser un tribunal constitucional para convertirse en un tribunal constituyente, en el sentido de que va en contra incluso de la propia Constitución o la va interpretando a su manera y capricho. En el asunto de la amnistía tenemos ejemplos muy claros. Yo recuerdo que cuando se discutió en las enmiendas al artículo 62 sobre los indultos generales y sobre las amnistías, todas las enmiendas favorables al reconocimiento de la amnistía en el texto constitucional fueron rechazadas por unanimidad. De manera que el asunto desde el punto de vista de la interpretación histórica de la norma está resuelta. Y de lo mismo podríamos decir desde el punto de vista sistemático y lógico. Sería un varapalo, de luego, estratosférico para Conde Pumpido y los que han aprobado esta amnistía en el Tribunal Constitucional. Y es un desprestigio, Sí, bueno, de enviarle a los corrales, para que se fuera. Perdón, al señor Conde Pumpido, y no lo digo yo, se le ha olvidado lo que es impartir seria y serena justicia. Yo recuerdo haber oído una expresión del que fue presidente del gobierno, don Felipe González, cuando calificó la sentencia de aberración jurídica. El señor Felipe González no es que podamos decir que sea un jurista de reconocido prestigio, porque tampoco se dedicó a esto a lo largo de su vida, pero esa es una tesis que vienen avalando juristas de una gran categoría intelectual. Y una cosa más, don Javier, le pregunto, porque también la Audiencia Provincial de Sevilla, antes de aplicar la decisión que tomó el Tribunal Constitucional, indultando a los condenados por el escándalo de los ERE, ha enviado una cuestión prejudicial también al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y cree que el Tribunal Constitucional que preside don Cándido Conde Pumpido pudo extralimitarse e invadir funciones del Tribunal Supremo, que fue el tribunal sentenciador. Y es el Tribunal Constitucional el que enmienda la plana precisamente al Supremo, convirtiéndose también en Tribunal de Garantías. Cuando dictó esa sentencia de borrado de los ERE con la anulación parcial de las condenas de una decena de altos cargos de la Junta de Andalucía. ¿Qué posibilidades hay de que prospere esta cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Sevilla y que también pondría en evidencia otra vez y una vez más al señor Conde Pumpido? Bueno, yo el auto de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, planteando esta cuestión prejudicial en vista de la sentencia del Tribunal Constitucional, me lo he leído con mucho detalle. Y creo que es una pieza jurídica a tener muy en cuenta. Es de las veces que uno dice qué buenos jueces hay en España, qué rabiosamente independientes lo son. Porque
Si recordamos, el señor conde Pumpido, que luego reculó, no tenía más remedio, llegó a amenazar a la Audiencia Provincial de Sevilla con nada más y nada menos que imponerles una sanción de 30.000 euros, incluso la suspensión de funciones, para el supuesto de que no se cumpliese de manera inmediata la sentencia, la mala sentencia, la pésima sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de los recursos de amparo de los condenados por los seres. Este es uno de los casos en el que también me atrevería a pronosticar que la Audiencia Provincial de Sevilla tendrá la razón o conseguirá la razón en el planteamiento de su cuestión de constitucionalidad. Es evidente que el Tribunal Constitucional, en su sentencia, que ahora es sometida a cuestión prejudicial, invadió, conculcó el propio Tribunal Constitucional, por supuesto la sentencia de mayoría, porque había votos particulares, conculcó abiertamente la propia Constitución, empezando por el principio de la plenitud de la jurisdicción ordinaria, invadiendo competencias nada más y nada menos que el Tribunal Supremo. Y es que en el Tribunal Constitucional, empezando por el señor conde Pumpido, han olvidado que el Tribunal Supremo no hay más que uno, y no es precisamente el Tribunal Constitucional, sino el Tribunal Supremo. Pues veremos a ver qué pasa con estas decisiones que tiene que tomar la justicia europea sobre asuntos muy sensibles, muy polémicos y que realmente son todos alineados, están alineados perfectamente con los intereses del gobierno de Sánchez, que por eso han salido. Si no, probablemente esto jamás se hubiera producido. Muchísimas gracias, Javier Gómez de Liaño. Un abrazo. Hasta siempre. Igualmente, saludo muy cordial. Un saludo, hasta luego. Sobre este asunto que hemos hablado con Javier Gómez de Liaño, sí, por un lado la amnistía, por otro esta cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Sevilla a propósito de los ERE y el indulto de conde Pumpido. Sí, el de la amnistía es subrayar algo que ha comentado y que hay que poner de manifiesto todos los días. Los propios ponentes, no todos están vivos, los que negociaron la Constitución, los propios ponentes, los que negociaron la Constitución, los que la aprobaron en aquellas Cortes, todos afirman que se desechó la amnistía, que sí que se dialogó sobre ella, sí. Pero hubo unanimidad, como ha dicho nuestro entrevistado, y se desechó. Si los que redactaron la Constitución, la votaron y la aprobaron en las Cortes, lo desecharon, o sea, es decir, la consideraban no constitucional, anticonstitucional, ¿qué organismo, aunque sea el Tribunal Constitucional, puede enmendar a los propios redactores, ponentes y negociadores de la Constitución? Si los que la hicieron, su espíritu era rechazar la amnistía, ¿cómo puede venir alguien ahora a interpretar a los que la hicieron? No, bueno, está claro que aquí o nos salva Europa o no nos salva nadie, ¿eh? No, pero es que la amnistía es algo que se entiende cuando hay un cambio de régimen. Es decir, vienes de un régimen dictador, se dio en España, en el que tú condenas por delitos políticos a determinados individuos, llega la democracia y dice, bueno, eran delitos políticos, los amnistiamos. Eso se entiende y así se entendió en España, pero lo que no se entiende es esta amnistía, porque es una amnistía que no tiene razón de ser. O sea, no es una amnistía contemplada, por eso la va a tumbar la Unión Europea. Es que es una amnistía, mamen, redactada por el propio amnistiado. Es que ya es, o sea, eso no se le ocurre a nadie. Por eso la Unión Europea la va a tumbar, porque es una amnistía hecha en beneficio propio por quien va a ser amnistiado y en beneficio de Sánchez, que la compra. Porque le interesa, y negociada, a cambio de los votos. Ya termino porque esa es la peor corrupción política. Ya termino. La peor corrupción en la política, más que la económica. Negociada, solo una frase. Negociada, ojo, con un tal Santos Cerdán. Entre Puigdemont y Santos. Es que esa foto es maravillosa. El abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, precisamente, él ha ido a defender precisamente su recurso contra esta amnistía allí en Bruselas, y ha coincidido en decir que se trata de una autoamnistía, coincide en eso con la propia Comisión Europea, dice, no ha sido fruto de una reconciliación, como nos vende Sánchez, sino que se trató de un pacto político entre un prófugo de la justicia, Puigdemont, y un dirigente socialista, hoy por cierto en prisión, Santos Cerdán, para garantizar la impunidad de quienes participaron en un golpe de Estado y en la redacción de la ley. Este mismo abogado esta mañana, ante el gran jurado, dio el número de 23 de los amnistiados que han participado en la redacción de la ley de la amnistía. O sea, ya concretó incluso ese nombre. Pero tú acabas de decir, Antonio, una cosa que es muy paradigmática y que tiene que darnos que pensar. Es decir, que venga Europa
a resolver esta situación tremendo, excepcional tremendo. que tiene España, de esta profunda mutación constitucional que está acabando con lo que significó la transición y que se tradujo en la Constitución, esto es muy grave. Y yo creo que en Europa la percepción respecto a Pedro Sánchez y lo que está pasando en España está cambiando. Y lo digo ¿por qué? Hombre, porque el gran jurado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, o el TJUE, como se llama habitualmente, está formado por jueces que no son insensibles. Esto se lo he preguntado a un experto en Derecho Constitucional y Derecho Europeo, ¿no? Porque a mí me interesaba saber quiénes eran los jueces que tienen que juzgar esto. Es decir, qué dependencias, qué autonomía tienen, qué relaciones tienen. Entonces, lo que dicen es, evidentemente, las sentencias del TJUE son sentencias que, lógicamente, marcan doctrina en todo el entramado jurídico de los países europeos, pero ellos no son insensibles a cómo evoluciona la percepción y la marcha de los propios países dentro de la Unión Europea. Y lo que está claro es que el rédito de Sánchez en este momento en la Unión Europea, y os acordáis cuando empezó muy alto y utilizaba el Partido Socialista y el Gobierno aquella idea de que en España se tiene una mala percepción de Sánchez cuando se tiene una buenísima en Europa, y vemos a Úrsula von der Leyen cómo le trata, cómo le cuida. Ahora el rédito está muy bajo. Por lo tanto, estamos en un momento en el que España empieza a preocupar, y mucho, en la Unión Europea. Y podemos hacer una lista de todos los hitos que en los últimos años, en los últimos meses, han preocupado a la Unión Europea Preocupa respecto a lo que está pasando. La escasa calidad democrática que va teniendo España. España va cayendo, la calidad democrática de España como país va cayendo. Preocupa por la escasa calidad democrática, porque Pedro Sánchez sistemáticamente está extrapolando y exportando los problemas internos de España a Europa, por ejemplo, el de las lenguas, que ha sido aludido, porque conocen también el caso de Teresa Rivera, porque podemos seguir añadiendo hitos en esa desvalorización de la imagen y que añaden preocupación a Europa sobre lo que está pasando. Y sobre todo hay una cuestión, y con eso termino, que es muy preocupante. O sea, esto que se está juzgando ahora mismo en el TJUE afecta decisivamente a uno de los principios constitutivos de la Unión Europea, que es la igualdad de los europeos ante la ley. O sea, si algo propone Europa y plantea Europa, es que todos los ciudadanos europeos somos iguales ante la ley, excepto en España. Excepto en España. Y esto es lo que yo creo que no van a permitir los miembros del gran jurado. Tú decías, Antonio, lo del tema de Andalucía, ¿no? El de los seres. Es que era insólito que el señor presidente del Constitucional prohibiera a unos señores jueces, a unos señores magistrados, presentar un recurso ante la Unión Europea, y les amenazó. Los amenazó. Con multa de 30 millones, lo ha contado antes Javier Gómez de Liaño. Hoy han llevado esa cuestión prejudicial en la Unión Europea. Esa audiencia, además, mira lo que dice Javier, dice que es un auto fantástico desde el punto de vista jurídico, de una categoría extraordinaria. Es un disparate que Constitucional haya exculpado, haya indultado, llámale como quieras, a los de los ERE, que tuvieron, no sé, 3 años, 4 años de instrucción, y estos en 20 días se lo ventilaron e indultaron a todos. Entonces es un disparate jurídico, y han hecho muy bien los del Tribunal de Sevilla, pero que este señor, creyéndose, no sé, Cicerón, no sé quién se cree, vosotros no presenten, pero como no van a presentar, ¿cómo un tribunal no va a poder presentarlo? Sí. Hay una cosa, fíjate, decías tú, José Francisco, y es muy interesante, porque el viernes vuelve la burra al trigo, y me refiero al tema de la cooficialidad, del catalán, del euskera y del gallego como lenguas en la Unión Europea. Álvarez vuelve otra vez a la carga con el tema, vuelve a la carga. Bien, yo creo que nadie está en contra de que se pueda considerar el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, junto al resto de lenguas que se hablan y se manejan. Bien. Lo que no estamos de acuerdo y rechazamos es que eso lo paguemos todos los españoles. Porque si eso es fruto de un acuerdo y un consenso entre partidos que son leales a la Constitución, dice, bueno, pues puede tener un pase. Pero que nosotros, para que Sánchez siga en la Moncloa, nos cueste la bromita, no sé cuántos millones de euros, tendría que pagar España para que se pudiera
dotar de traductores, en fin, el material necesario, etcétera, para que esas lenguas fueran oficiales y se pudieran también manejar en la Unión Europea, con sus papeles correspondientes y sus traductores correspondientes. Eso, el coste lo asumiría España, no lo olvidemos, y son un montón de millones de euros. Y claro, no los paga la Generalitat de Cataluña, detrayéndolo de sus presupuestos, no los paga el País Vasco detrayendo de sus presupuestos, no. Lo pagamos todos los ciudadanos y a eso nos oponemos, naturalmente que sí, porque además es fruto de la corrupción política del señor Sánchez, porque eso lo quiere hacer Sánchez en función de su necesidad para seguir en la Moncloa, porque es lo que le exige Puigdemont. Claro, sí, esa es una de las exigencias máximas. Si todo esto no fuera fruto de ese chantaje, ¿le importa un comino a él? En fin, aceptarlo y verlo hasta de aquella manera no muy mal. De todas formas, pero es fruto del chantaje de Puigdemont. Pero y encima lo pagamos nosotros. A Sánchez el catalán, el gallego le importan un comino, vamos, no le importa nada. Pero yendo a la Constitución otra vez, hablábamos de ella antes, es un error, con todos los respetos, es una riqueza cultural, otra lengua, pero no es oficial en Madrid el catalán, ni en mi Huesca, Antonio, es cooficial en la comunidad donde se habla. Eso lo dice taxativamente la Constitución. Es decir, el español es el idioma oficial y común de todos los españoles. Todos tenemos la obligación, el derecho, el deber a usarlo, a conocerlo. No se puede imponer en otro ámbito que no sea la comunidad autónoma de referencia los idiomas cooficiales. Ese es un error. Por eso en Europa no lo ven bien. No es un idioma cooficial de España en su conjunto. Es un idioma cooficial de las comunidades autónomas, con todo el respeto. O sea, que nadie vea en estas palabras que es un desprecio. No, no. Pero es que eso es clave. Claro, es que esa es la trampa de los separatistas. Ese es el criterio de Europa, porque Europa dice, son lenguas oficiales en la Unión Europea, las oficiales en los Estados miembros de la Unión Europea. Por eso lo subrayo. Este es el argumento. Claro, pero además es que esto abre un melón en Europa, que es el melón de los nacionalismos y de las lenguas de los nacionalismos. Y este melón yo creo que Europa no lo quiere abrir. Claro, ¿qué ocurre después de todo esto? Que si Álvarez vuelve mañana o el viernes creo que el viernes vuelve con esto, pues le puede pasar como ¿quién iba a presidir el Eurogrupo? Un tal Cuervo, ¿no? ¿Cuántos votos tuvo? Ninguno. Cero Zapatero. Pues que siga.